Bien, esta palabra compuesta viene justamente de la conjunción de reducción y oxidación. ¿Y qué particularidad tienen estas ecuaciones redox? Que tenemos que involucrar los electrones. Sabemos que en estas reacciones redox hay una transferencia o movimiento de electrones y que ahora vamos a identificar. Bien, para ello entonces repasemos un poquito qué era el concepto de oxidación y qué es el concepto de reducción. ¿Se acuerdan que ustedes decían, la oxidación implica una pérdida de electrones? Bien, entonces, ¿qué sabemos? Que cuando una sustancia pierde electrones, aumenta la carga positiva de un átomo y se dice entonces que la sustancia se ha oxidado. Por ejemplo, el cobre. Vemos cómo el cobre metálico aumenta la carga positiva liberando 2 electrones. Entonces decimos, el cobre se ha oxidado. ¿Y qué recordamos de la reducción? Hemos aprendido que la reducción implica una ganancia de electrones. Entonces, cuando una sustancia gana electrones, disminuye su carga positiva, entonces se dice que se ha reducido. Veamos un ejemplo. La plata, el ion plata, es capaz de tomar un electrón y disminuir su carga positiva, en este caso va a 0, y entonces decimos que la plata se ha reducido. Seguramente en química básica hicieron este experimento. Colocaron un alambrecito de cobre en una solución de nitrato de plata. Bueno, se lo hacía antes cuando el nitrato de plata era más barato, ahora está muy caro. Entonces, ¿qué es lo que veíamos nosotros? Mientras transcurría el tiempo, veíamos que en nuestra probeta aparecía esto que identificamos como el árbol de plata. Empezamos a ver una coloración azul al agua, ¿sí? Y y la plata ahí enrollada en el alambre. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, si el cobre, el alambrecito de cobre, está tiñendo a la solución de azul, quiere decir que está pasando a ion cúprico, porque sabemos que las sales cúpricas son de color azul. Entonces, ¿qué le está pasando al cobre? Está aumentando su número de oxidación, o sea, está oxidándose, perdiendo electrones. Bien, ¿qué le va a pasar a la plata entonces? Hemos dicho que la plata gana ese electrón y se reduce. ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo vemos a la plata metálica acá formando esta imagen tan hermosa. Y entonces, si juntamos la reacción del cobre y la plata, vamos a escribir una reacción química de óxido-reducción. ¿Y qué tenemos que ver acá? Bien, el cobre estaba perdiendo 2 electrones, la plata necesita un solo electrón para que se produzca las reacciones que hemos escrito, y entonces la pregunta que viene es, ¿pueden quedar electrones libres, como en este caso? Veamos. Para ello ustedes van a tener que aprender cómo se ajustan las reacciones redox y concretamente en esta materia lo van a aprender con el método de ion-electrón. ¿En qué se basa este método? Se basa en la conservación tanto de la masa como de la carga en una reacción química, y sabemos que los electrones que se pierden en la oxidación son los mismos que los que se ganan en la reducción. Por lo tanto, en la ecuación del cobre con el nitrato de plata, vamos a decir que por cada átomo de cobre se necesita 2 iones plata para que la reacción de óxido de reducción transcurra de manera completa. Bien, recordemos que cuando habíamos visto las reacciones ácido-base, en las volumetrías de neutralización, habíamos visto que estos procesos se caracterizaban por intercambio de protones. Entonces ahora tenemos que recordar que las reacciones redox se caracterizan por procesos de intercambio de electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que mientras más electrones se pierda, aumenta más el estado de oxidación. Y mientras más electrones gane,
van a haber una disminución del estado de oxidación. Es decir, va a aumentar su capacidad reductora. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en cuenta esto para analizar las reacciones químicas. Entonces, repasemos también otros conceptos que ustedes ya traen de química básica y que según la espontaneidad de las reacciones redox las podíamos identificar. En reacciones espontáneas, quiere decir que producen energía eléctrica a partir de la energía liberada en una reacción química, y son las llamadas pilas voltaicas, o las reacciones no espontáneas, que son las que producían sustancias químicas a partir de la energía eléctrica suministrada. Y esto lo vimos como electrólisis. Las electrólisis también muy usadas para el recubrimiento de metal en muchas de las superficies. Entonces, vamos a ver un poquito concretamente de la pila voltaica y vamos a ver básicamente la pila Daniell. ¿Bien? Entonces, recordemos que la pila Daniell estaba formada por dos electrodos, una chapita de zinc y una chapa de cobre, sumergida en una solución de sulfato de zinc en una de las cubetas donde está el electrodo de zinc, y en la cubeta donde está el cobre, una solución de sulfato de cobre. Estas soluciones están unidas a través del puente salino. Cuando eso ocurre, es decir, cuando comenzamos a conectar a través del puente salino ambas soluciones, observamos que empieza a aparecer un movimiento de electrones. Es decir, empezamos a ver que la chapita se come. Bien, o sea, la chapa de zinc empieza como a comerse. Bueno, entonces necesitamos ver que si yo cerrara el circuito externo con un alambrecito de cobre, ¿qué vería? Que estos electrones tienen dónde trasladarse y entonces vamos a ver que llegan al electrodo de cobre, y en el electrodo de cobre vamos a ver que los electrones, acá estamos, miren un poquito para que se vea la imagen, y los electrones cuando llegan a la chapita de cobre lo que hacen es tomar el ion cúprico y depositarse a través de las superficies del electrodo. Entonces, ¿qué vemos? Que el zinc se ha comido. ¿Qué le está pasando? La chapita de zinc ha pasado a la solución formando iones zinc. Y acá en la de cobre vemos que está engordando la chapita de cobre, quiere decir que el cobre se está depositando. Entonces, si el ion metálico, si el zinc pasa a ion zinc, decimos que está perdiendo electrones, que se oxida, el zinc se oxida. ¿Y qué le está pasando al cobre? El cobre está ganando electrones, entonces decimos que se reduce. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Que la especie química que es capaz de perder electrones, o sea, que se oxida, es el que va a actuar como reductor. ¿Por qué decimos reductor? Porque es el que le permite o le hace ganar al otro electrones y le reduce el valor de su carga, como en este caso, en el cobre. ¿Y qué decimos del cobre? Que es un oxidante. ¿Y por qué? Porque le hace perder al otro electrones y aumenta el valor de su carga. Entonces, el que se oxida es el que actúa como reductor. El que se reduce es el que va a actuar como oxidante. Y todo esto nos va a permitir también recordar o repasar que estos digamos, bornes donde tenemos acá conectadas esta pila, han sido identificados con nombres, ¿sí? Recuerden que uno de los electrodos, uno de los electrodos se denomina el ánodo y el otro de los electrodos se denomina cátodo. Entonces, nosotros vamos a ver que esta pila está formada por dos semipilas o por dos semielectrodos, uno es el ánodo y otro es el cátodo. Bien,
hemos visto que está pasando corriente eléctrica a través del conductor. Entonces, el paso de electrones de una especie a otra es equivalente a una corriente eléctrica. Entonces, se puede, o la tendencia de la sustancia, se puede determinar o medir la tendencia de las sustancias a ganar o perder moles de electrones. Y esta medición o esta medida se denomina potencial o fuerza electromotriz. Se la mide en voltios, que son la unidad de potencial. ¿Y qué es lo que sabemos? Que cada semicelda tiene una tensión o voltaje característico llamado potencial de semicelda. Y generalmente, o nosotros desde la química analítica, lo vamos a expresar como potenciales de reducción. Ahora, la diferencia de potencial entre los potenciales de reducción de cada uno de los electrodos nos va a dar el potencial de la pila. Entonces, recordemos, porque ya lo han visto, que el potencial de una pila está dada por la diferencia entre el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, medidas de potenciales de electrodos. Experimentalmente es posible medir la diferencia entre los potenciales de dos semireacciones redox. Y para obtener estos valores, se los relaciona con un electrodo patrón o electrodo de referencia. Entonces, vamos a aprender que las medidas de potenciales de electrodos las vamos a determinar o obtener a través de un electrodo de hidrógeno.